Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, faltan algunas semanas para que asuma un nuevo gobierno en el Perú. Un gobierno que en esta ocasión deberá durar los 5 años, deberá preservarse, mantenerse durante el periodo constitucional establecido por nuestra Carta Política. No hay nada, no hay un solo argumento en el panorama que indique lo contrario. Por más que los amigos radicales de la extrema izquierda quieran seguir vendiéndonos la idea de que esta década de fragilidad, de turbulencia política va a continuar. No hay nada que indique que eso vaya a ser así. Porque la presidenta Keiko Fujimori, todo parece indicar que será así, desde el primer día marcará un contraste con todos los gobernantes y los jefes de Estado que la han precedido en la última década. Por ejemplo, imagínense ustedes a una presidenta levantándose todas las madrugadas para acompañar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en las operaciones para recuperar sectores de la sociedad controladas por el crimen organizado. Seguramente no habrá respuesta en un primer momento, pero el solo gesto, la sola voluntad convocará un gran respaldo popular, no nos cabe la menor duda. Y bueno, este optimismo que queremos transmitir también se expresa en los diferentes sectores de la economía. El Perú, por ejemplo, es una potencia mundial en producción de minerales, a pesar de todos los problemas que hemos padecido durante esta última década. Seguimos siendo tercer productor mundial de cobre, transitoriamente desplazados por el Congo, pero nuestras reservas están entre las 3 más importantes del planeta, en cobre, por ejemplo, y el cobre sigue subiendo de precio. La demanda mundial de este mineral, clave para la transición energética, sigue incrementándose y hay todas las posibilidades para multiplicar mega inversiones de cobre que, lo vamos a decir con absoluta claridad, aceleren nuestro camino al desarrollo. Y lo mismo pasa en todos los minerales. El Perú es un país bendecido. Solo necesitamos Estado de Derecho, institucionalidad y un gobierno decidido a recuperar las zonas perdidas frente a la autoridad estatal. Bueno, para reflexionar sobre estas posibilidades, sobre estos escenarios, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Gálvez. Él es expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y un permanente observador y analista de estos temas. Buenas tardes, señor Gálvez. Gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias y encantado de estar en tu programa. Bueno, así una primera pregunta de aproximación. Usted que conoce el sector minero, ¿hay optimismo luego de las elecciones nacionales? Sin una duda, el Perú tiene todo para poder crecer y desarrollarse. Lo que nos viene haciendo falta desde hace casi 25 años, con la única excepción del segundo gobierno de Alan García, es capacidad de gestión, gerenciamiento. En realidad, ha llegado al gobierno gente sin preparación, sin objetivos, absolutamente incapaz, y hasta ahora los estamos sufriendo, ¿no? Así que poder tener en el gobierno un equipo afiatado, profesional, técnico y con experiencia política, liderado por Keiko Fujimori, yo creo que va a generar una serie de expectativas nacionales y en el exterior. Y las cosas parecen apuntar por ahí, por las primeras especulaciones, informaciones y rumores sobre el nuevo gabinete. Parece que se están tomando las decisiones que tienen que tomarse, con todas las posibilidades y los límites. Pero quería plantearle una pregunta, ¿no? Usted que es un observador de larga trayectoria en el sector minero. ¿Cómo
¿Cómo explicar esta paradoja que se ha producido en las últimas elecciones nacionales? Donde en las zonas mineras, en las regiones mineras, se vota por el antisistema, por el radicalismo, por la propuesta de Roberto Sánchez. Y en el caso de las agroexportaciones sucede todo lo contrario, es una cosa bien llamativa. Las exportaciones se han votado a favor de la inversión, el empleo. ¿Qué explicación existe al respecto puede haber, señor Gálvez? Ciertamente yo no soy un antropólogo, pero me he pasado muchos años en la actividad minera y esta actividad minera se da fundamentalmente en la sierra. ¿Qué es lo que ocurre allí? Allí las decisiones se toman de manera comunal. El presidente de la comunidad es una autoridad y normalmente direcciona qué es lo que la comunidad debe hacer. Así como se toman las decisiones para ir con un proyecto adelante, en una consulta previa, se hace Incluso un para proyecto de exploración. un proyecto de exploración, etcétera. Se reúne la comunidad en asamblea y normalmente los dirigentes de la comunidad son los que marcan la pauta de qué es lo que se debe hacer. Y la comunidad vota y firman todos el librito, ¿no es cierto? Eso es una dinámica que no ocurre en la costa. Entonces, yo no tengo la menor duda que para las elecciones se ha reunido la asamblea de la comunidad y las autoridades de la comunidad les han dicho por quién quisieran que se vote. Y han llegado a acuerdos, y una vez que se llega a acuerdos en la comunidad, esto se ejecuta. Eso no pasa en la costa. Claro, Entonces, los lugares donde hay esta actividad minera, las zonas altoandinas, por más que tenga resultados económicos positivos, si las autoridades de las comunidades no quieren, pues no será. En la costa, en cambio, que no se toman las decisiones de esa forma, sino son decisiones individuales, reaccionan ante los beneficios que ellos ven, que usufructúan y que prevén para adelante. y el otro asunto en el caso de estas regiones mineras es que, digamos, las empresas mineras pagan tantos impuestos, producen tanta riqueza, el cano, en fin, las cifras son incuestionables, pero eso no se transforma en servicios, ¿no? En mejores escuelas, carreteras, agua potable. Probablemente hay regiones mineras con bolsones de población sin agua potable porque el Estado, en cualquiera de sus versiones, se ha convertido en un espacio de saqueo o de dilapidación de la riqueza nacional. Yo diría más despacitos. ¿No? Normalmente decimos el Estado. Y cuando uno habla del Estado, uno distingo entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hemos hecho, como todos sabemos, una regionalización a la diabla, ¿no? De cualquier manera y sin control. Al punto que los alcaldes y los gobernadores regionales no tienen control político. Ningún gobernador regional tiene que venir al Congreso a dar cuentas. Y yo creo que esa es una modificación que tenemos que hacer a la Constitución y a las leyes para que estén sometidos al control político del Congreso. Porque de otra manera pueden hacer lo que trate y oponerse a los planes y proyectos del gobierno nacional. Son reyesuelos regionales omnipotentes. Absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿y qué cosa es lo que pasa con ellos mismos? Y ese es el mensaje que transmiten a la población. El gobierno no nos quiere atender. Oiga, No. ¿y el gobernador regional no gobierna? No. ¿Y el alcalde no es gobierno? Yo recuerdo una cifra que siempre lo repito, casi es como un estribillo. Hubo un plan de competitividad en 2019 que decía para resolver el problema del agua potable, el desagüe, las carreteras, postas médicas y escuelas en los próximos años, 5 años, 117.000 millones de soles. O sea, del 2019 al 2024. Del 2019 al 2025,
se han gastado 310.000 millones de soles, es decir, casi 3 veces más, casi como 3 veces esa cantidad. Y siguen habiendo 3.5 millones de peruanos sin agua potable. Y luego viene el radical y dice, no hay agua potable porque las empresas mineras no pagan impuestos. Bueno, sí pagan, tanto que se han gastado, robado, o sabe Dios qué, esas sumas, y no han avanzado con nada. ¿Y por qué? Porque ni siquiera hay un planeamiento adecuado. A ver, hagamos uso de la racionalidad. Nosotros tenemos la obligación, moral por lo menos, de darle a los ciudadanos de cualquier lugar del país agua, desagüe, energía eléctrica y gas. ¿No es cierto? Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Hubo un proyecto que yo no sé de dónde lo sacó Humala, que puso lo del gasoducto del sur con una tubería de 36 pulgadas. Ese era un proyecto secundario y probablemente lo de 36 pulgadas no le dice nada a nadie. Pero ese tubo era más grande que el tubo del proyecto principal. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién hizo la ingeniería? ¿Cómo es posible que un ramal secundario tenga una tubería de mucho mayor diámetro que la línea principal? En segundo lugar, cuando uno está en la sierra, uno encuentra que hay pues una casita en la cumbre, otra casita en el otro lado, otra casita en el otro valle, y entonces no se desarrolla masa crítica para poderle llevar gas. ¿Qué cosa es lo que más demanda o por qué se demanda más gas en el mundo? Por calefacción. ¿Y qué es lo que tenemos que darnos nosotros a nuestra población? Calefacción. Pero nadie ha sido capaz de plantearle a las poblaciones, a las comunidades, oiga, juntémonos en una zona urbana o semiurbana y vayan a hacer sus actividades agropecuarias a los lugares donde tienen su propiedad. De esa manera uno puede llevar el gas, darle calefacción, llevar el agua, tener planta de tratamiento de agua potable, aguas residuales y tener energía eléctrica concentrada. Si no, es inmanejable. De acuerdo, señor Gálvez, muy interesante. Ahora, déjeme plantearle ya entrar al tema minero, ¿no? Siempre en estos, no sé cuántas veces ya lo vengo entrevistando a usted en los últimos años, infinidad de veces, pero uno de nuestros temas recurrentes en la conversación siempre ha sido la posibilidad de que el Perú se convierta en el primer productor mundial de cobre, en el campeón mundial de cobre. Esta década perdida incluso nos ha hecho perder el segundo lugar por el Congo, ¿no? Entonces, ahora que estamos con el nuevo gobierno de Keiko, ¿es posible soñar con el primer lugar en la producción mundial de cobre, uno de los metales centrales de la próxima era, de la cuarta revolución, la transición energética? A ver, soy un convencido que el Perú debe trazarse el objetivo nacional de ser el primer productor de cobre del mundo. Y tenemos que trabajar en eso. Ese es un proyecto que tomará 20, 25 años para ejecutarse, pero que este es el momento de comenzar. Y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tenemos los proyectos ya avanzados, estudiados, tenemos las compañías que han estado trabajando en ellos, interesados, tenemos los precios que son un incentivo para poder ir adelante y tenemos el desafío de o nos ponemos las pilas ahora o vamos a dejar que el cobre sea un ejemplo como el del guano, porque también aparecen ante estos altos precios y desarrollo tecnológico productos sustitutorios. Ya en Dinamarca se está desarrollando conductores flexibles de cerámica que compiten con ventaja de física de transmisión con el cobre. Entonces, o nos apuramos o va a ser el cobre una quimera.
más nos vale que nos pongamos. Y una de las cosas más escandalosas es que ya estamos casi un quinquenio en un superciclo de precios de minerales, sobre todo el cobre. El cobre está en subida más de Está en $5 $6 la libra, ¿no? plataforma, sí. Sí. Entonces, y el Perú, la última mega inversión que tuvo fue Quellaveco, que es un proyecto que corresponde a la primera década de este milenio, ¿no? ¿Por qué razón? Que Yabeco estaba en el portafolio del gobierno militar. Imagínense, ¿no? Imagínense. Entonces, santo Dios, esta crisis nos ha quitado deberíamos estar reventando de mega inversiones con el superciclo de... Bueno, yo mandaría al infierno a todos los políticos que han estado en el gobierno durante estos últimos años y oponiéndose a que los proyectos se desarrollen. Fíjese, Víctor, ¿qué cosa está ocurriendo en estos momentos? Después de más de 25 años, se está desarrollando en Cajamarca un proyecto de agua muy importante, donde está integrándose los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno municipal, de la academia y de Newmont de Yanacocha, que es quien ha estado liderando estos proyectos. Ha hecho ya las ingenierías, los ha pagado por esas ingenierías, tiene todo esto avanzado y dentro de todos los proyectos, presas, plantas de tratamiento de agua, etcétera, se está invirtiendo más de $1.800 millones que deben entrar en operación parte este año y parte próximo. La represa de Chonte es una partecita de este proyecto. Es una partecita de este proyecto. Porque hay 7 presas o reservorios en cadena, ¿no? Y 2 plantas de tratamiento de agua residual. Y Cajamarca tiene agua potable por horas. Cajamarca en este momento tiene algo así como 638 litros por segundo de demanda y tiene atendido 380 y tantos, 300. Los agricultores solo tienen una cosecha por año. Y por eso, y lo que tenemos que hacer, y por qué es que no se ha permitido ir adelante con esos proyectos. A pesar de que Cajamarca tiene la mayor cartera de proyectos mineros del Perú. Exactamente. Es la región más pobre. Exactamente. Pero esa necesidad se la debemos a esos políticos que quiero mandar al infierno. Porque déjeme agregar más. Cajamarca, si hubiera sacado sus proyectos mineros, ¿no? Conga, El Galeno, La Granja, Michiquillay, Cañaraco, hoy tendría el ingreso per cápita más alto del Perú, ¿no, señor Dalves? ¿O me equivoco? Pero hoy es la región más pobre del Perú, ¿no? O sea, ¿cómo entender eso, esa tragedia? Bueno, es justamente la izquierda, pues, que le gusta exacerbar las contradicciones y no quiere que la gente se enriquezca. Quiere mantener a los pobres porque así siempre votarán por la izquierda. No quiere que la gente tenga agua potable, mire Cajamarca. Así es. Porque eso le permite segundas vueltas entre sistema y antisistema, tal como ha pasado en estas últimas 6 elecciones. Exactamente. Pero, ¿y qué tenemos que hacer? A ver, con la experiencia que usted tiene acumulada en el sector, el gobierno de Keiko, ¿qué debería hacer, digamos, para producir una ruptura de esta situación? Tenemos por un lado la tramitología y por otro lado la minería ilegal. A ver, vamos primero con el lado de la aceleración de los proyectos que tenemos. ¿De acuerdo? He anotado aquí algunas ideas que son importantes, porque la burocracia se ha hecho su espacio. Fíjese, para haber duplicado la planilla del Estado en los últimos 6 o 7 años, ¿no? Es porque han metido gente y se han duplicado las remuneraciones. Eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es, primero, eliminar duplicidades. Tenemos un organismo muy importante para la evaluación ambiental que es el SENACE. Y la verdad es que tengo la mejor de las impresiones. Es un por el SENACE
es una entidad que es un balazo. Desde la más alta dirección hasta todo el equipo técnico que está trabajando ahí. Es un BCR que no se Bueno, publicita mucho, ¿no? así es, así es. Pero ¿qué es lo que está pasando? Con el SENACE, ¿quién redunda? La UEF. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua y CERFOR. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que meter las narices? SENACE se creó para manejar todo el tema ambiental de los proyectos y dar las autorizaciones. ¿Por qué es que se tiene que tener entidades redundantes metiéndose en cosas que no son de evaluación y permisos? No debiera ser. Un progresista le diría para controlar la voracidad de las empresas capitalistas. Bueno, para eso tenemos al SENACE, pues, ¿no es cierto? La otra cosa es, tenemos que transformar la evaluación ambiental. En eso está avanzando también SENACE, debo decirlo, ¿no? Tenemos que ir hacia una evaluación del performance ambiental y de huella. Esto es lo que los gringos le llaman el sandbox, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer el trabajo, no un trabajo teórico, universal, no. ¿Qué pasa en esta caja de arena? Vamos a hacer lo que tú dices que quieres hacer y te voy a monitorear durante 2 o 3 años y vamos a verificar si efectivamente lo que planteas técnicamente funciona. Eso es el sandbox. Entonces no me paso pues los años evaluando teorías y discutiendo entre los de aquí y los de allá. No. Vamos al campo. A inicios del nuevo milenio habían 15, 17 trámites para sacar un proyecto minero y ahora hay más de 265. Correcto. Es correcto. ¡Qué barbaridad! Absurdo. Absurdo. Y lo que tenemos que hacer es, no estamos solos en el mundo. Tenemos un Chile que quiere acelerarse. Tenemos una Argentina que nunca ha mirado la minería y ahora está concentrada en Tiene ella. proyectos de cobres, impresionante. Pero si tienen la misma cordillera, comparte la misma cordillera con Chile, ¿por qué ellos no van a tener el mismo cobre? Entonces, ya se han dado cuenta y se está poniendo las pilas, ¿no? Y si nosotros nos dejamos estar, nos van a ganar la delantera, ¿no es cierto? Tenemos que revisar los términos de referencia de las operaciones subterráneas, por ejemplo, porque se les pone exactamente las mismas exigencias, con los mismos criterios que las operaciones grandes de tajo abierto, que son pues diferentes, que tienen vida de mina totalmente distinta. ¿Cómo le voy a exigir yo, no sé, ciertas condiciones para redaderas y para estas cosas? Si la vida de la mina es distinta y los volúmenes de producción son diferentes. O sea, las exigencias no pueden ser las mismas, tienen que adecuarse unos a otros. Tiene que haber ciertamente procesos más ágiles para dinamizar las exploraciones. Fíjese, Víctor, ¿qué cosa es el mayor daño que va a hacer una exploración al terreno? Una perforación de 2 pulgadas de diámetro. ¿De acuerdo? Nada más. Eso. Pero Y la pueden manejar varios taladros de una misma plataforma. 1, 2, 3, 4. Pero y ahora la sobreregulación es como si se estuviera autorizando una operación de explotación. exactamente. En Canadá se tardan 3 semanas para darle La autorización. la autorización de exploración. Aquí nos tardamos 1 año. ¿Qué sentido tiene eso? Ujú. O somos marcianos o los canadienses hacen la cosa más rápido, no sé, pero no tiene ningún sentido. La otra, transformar los procesos de participación ciudadana y de consulta previa que hoy día se han convertido en instancias de negociación. Los pueblos originarios. Exacto, eso es, ¿no? Y se alejan del objetivo, porque
¿Cuál es la razón de ser de esos talleres de participación ciudadana y consulta previa? Es para ver si va a haber algún daño, si va a haber algún problema, si se va a generar, pero y además no son vinculantes. Pero Debemos tener en cuenta que esto es en beneficio de toda la nación. Estamos en estos momentos en condiciones de pasar el bache que toda esta serie de gobiernos irresponsables han estado gastando gracias a que hay la recaudación fiscal del sector minero. Porque si el sector minero no estuviera acá, este sería el momento que tendríamos unos déficits escandalosos y tendríamos deuda por todos lados. Eso es inconcebible, ¿no es cierto? Y el papel, ¿de qué manera el avance de la minería ilegal, que por cierto, no es solo oro, es cobre ya? Es decir, oro y cobre. En el corredor minero del sur ya hay invasiones de grandes concesiones formales. Las Bambas, la cuarta mina más grande del mundo en cobre, tiene un tajo invadido por la minería ilegal. Bueno, en Cajamarca, lo que era Conga, lo que era antes, los proyectos del corredor del cinturón de cobre del norte, también están invadidos. Y ni qué decir del oro, de Patás, en fin, todo lo que conocen. Justamente esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que restringir todo lo que es minería ilegal. No se puede permitir que la gente invada concesiones. De otro lado, también es cierto, debemos de restringir el tiempo que se puede mantener impaga una concesión. Porque uno tiene derecho a mantener la concesión en tanto la pague. Y no debiera de transcurrir más de un año sin pagar ese derecho de vigencia para que la concesión se pierda. Se revierta el Estado. Se revierta al Estado. Eso debiera de ocurrir. O sea, si enfrentamos este tipo de cosas, señor Gálvez, nosotros somos una potencia minera mundial, a pesar de todos los problemas. A pesar de todo. Estamos Australia, Canadá, Chile, Perú, está entre los grandes. Pero cuando el Congo nos supera en cobre, significa que hemos perdido el paso y estamos perdiendo lo acelerado. Lo que ha ocurrido ahí con la República Democrática del Congo es, nosotros tenemos un portafolio de proyectos de 63.000 millones de dólares que lo venimos repitiendo desde comienzos de este siglo, y en la República del Congo, en la República Democrática del Congo, se da la orden de que el proyecto comience y comience. Entonces, claro, si yo puedo tener todos los proyectos, pero estoy con los brazos cruzados, tonteando y dejando que pasen las décadas. En la República Democrática del Congo, aquí está el proyecto, ¿quién viene? Ya, hágase. ¿Y no hay discusión? Esa es la República Democrática del Congo, ese es el socialismo, ¿no? Claro, es un régimen centralizado. Claro. Bueno, estabilidad regulatoria, eso es una de las cosas que es fundamental, porque nosotros tenemos proyectos de gran magnitud que requieren, antes que nada, confianza. Y la confianza te la da esa estabilidad. va a ser necesario para, digamos, relanzar la minería, ¿no es cierto? Ejercer la fuerza constitucional del Estado, ¿cree usted? O, digamos, la minería necesita una fuerza civil. No hay partido. El otro asunto es que en las zonas mineras la empresa llega, invierte, y las comunidades la observan como si fuera el Estado. Sí. Es decir, la Por empresa... la ausencia del Estado, bueno, ven a la compañía minera como el sustituto del Estado. Claro, pero o sea, hay un Estado ausente, pero igualmente no hay una fuerza civil. Pero es que lo que pasa cuando hablamos de los proyectos mineros de gran envergadura y de este desarrollo minero, debemos de tener en cuenta que estas cosas se tienen que dar en simultáneo. O sea, el Perú tiene que ponerse a trabajar de inmediato en el cierre de brecha de infraestructura.
Esa es la primera cosa que tiene que trabajar para poderle dar En 1 año, 2 años, ningún peruano sin agua potable. Sobra la plata. exactamente. Sobra la plata. El resto es mentira. Así es, hay que hacer las APPs, las asociaciones público-privadas, para que todos los pueblos del Perú tengan agua potable, desagüe, energía eléctrica, y los que tengan requerimientos urgentes de gas por cuestión de temperaturas, porque esa es la gran demanda, tengan atención cubierta. Y hay que lanzar un plan de vivienda adecuado. Entonces, cuando uno empieza a mover esos esfuerzos, toda la economía se dinamiza, toda la gente empieza a recibir el beneficio. Pero aquí lo único que se ha hecho es transferir dinero, y lo que tenemos que hacer es centralizar gestión, porque no hay gestión. Si no son capaces de diseñar un expediente técnico, De acuerdo. menos son capaces de gestionar un proyecto de ingeniería. Ujú. Bueno, ¿usted cree, cuál es su predicción? Cajamarca, hoy la región más pobre del Perú, podría ser la más rica del Perú Sin duda. si es que materializa sus proyectos mineros. Sí, sí. ¿Cuál es su predicción en estos 5 años? Lo que comentaba, estos proyectos de agua que están por concluirse entre este y el próximo año van a ser la gran entrega del sector minero a Cajamarca. Tal como ha ocurrido en Arequipa con Cerro Verde, que ha invertido 640 millones de dólares en ponerle, tomar todas las aguas, todos los desagües de Arequipa, evitar que se vayan al río Chili, a que se convierta en una cloaca, tratarlos en la enlosada y ponerlos al servicio de la ciudad de Arequipa, eliminando las enfermedades gastrointestinales, mejorando la calidad de salud. Y hoy en día también Cerro Verde está trabajando un proyecto de 150 millones de dólares adicionales para ampliar el tratamiento de aguas residuales y mejorar la calidad de vida de la ciudad de Arequipa. Con una mirada a 50 años es en los dos casos, en Arequipa y en Cajamarca. Perfecto. Sorprendentemente, la minería acusada por las ONGs antimineras de atentar contra el agua para el consumo humano en la agricultura, lleva agua a los pueblos. Impresionante. Sin duda. Le agradezco mucho, señor Gálvez, por estas interesantes declaraciones y bueno, seguiremos conversando sobre estos temas. El Perú está lleno de optimismo, a pesar de lo que se dice en algunos sectores, hasta los burgomaestres, alcaldes de Puno, están pidiendo conversar con la presidenta para sacar adelante los proyectos. Me parece extraordinario. Le agradezco mucho por estas declaraciones y seguiremos conversando, señor. El gusto es mío. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse a este canal, deje su comentario. Así avanzamos, nos consolidamos. Gracias.